A principios de los 70, dos aficionadas de Star Trek llamadas Paula Smith y Sharon Ferraro lanzaron una de las primeras revistas hechas por fans de esta franquicia en donde publicaban relatos que su público, el cual estaba conformado principalmente por mujeres, les enviaba. Después de recibir varios relatos, ellas notaron que muchos de estos fanfics comenzaban más o menos de la siguiente manera. Una joven mujer aborda el Enterprise y como era tan dulce, buena y hermosa, todos se enamoraban de ella. Lo que ellas descubrieron aquí es que muchas de estas autoras amateurs solían escribir a protagonistas que parecían perfectas, que todo lo hacían bien y que carecían de defectos, algo que comenzaron a llamar como Mary Sue. Poco después, cuando compartieron su descubrimiento con editores de revistas similares, quienes también publicaban relatos de fans pero escritos principalmente por hombres, se dieron cuenta de que el mismo patrón se repetía, que los autores amateurs también tenían la tendencia a crear historias con este tipo de personajes, a los cuales llamaron con nombres como Gary Stu. Este tipo de personajes han existido desde hace muchísimo tiempo, pero sorprendentemente jamás se les había identificado con un nombre, y a partir de este momento, las Mary Sues y Gary Stus se convirtieron probablemente en el estereotipo más denigrado y criticado de toda la cultura pop, un tipo de cliché que parece ser sinónimo de personaje mal escrito. Sin embargo, la historia de estos personajes es un poco más compleja de lo que regularmente pensamos. Por un lado, muchas personas usan este término con personajes que realmente no lo merecen, y por otro lado hay varios personajes con características de Gary Stus que aún así son sumamente populares, como Batman y John Wick. Bienvenido a Geek Beats, pequeñas dosis de cultura, vitamina geek para la mente. Hoy vamos a hablar de qué son realmente las Mary Sues y los Gary Stus. Antes de comenzar el video te quiero comentar que sigo usando la VPN que tiene Kaspersky, ya que con ella le puedo sacar mucho más jugo a los servicios de streaming que ya tengo contratados. Y si aún no la tienes, te tengo una sorpresa en este video. La VPN de Kaspersky te permite acceder a servidores de alta velocidad alrededor del mundo al mismo tiempo que protege tus datos personales para que puedas acceder al contenido de servicios de streaming de todo el mundo. Lo mejor es que puedes usarlo en tu computadora, laptop, tablet o dispositivo móvil para que siempre puedas ver tu contenido. También puedes adquirir el antivirus de Kaspersky, el cual protege por completo tus dispositivos con 3 capas de protección, sistema anti-hackeo, además de que está diseñado para ser lo más ligero posible. Ahorita tienen una super promoción por esto del Black Friday, es un 70% de descuento. Este precio de verdad es toda una oportunidad y tienes hasta el 30 de noviembre para poder aprovecharla. Voy a dejarte el link en la descripción con todo y el cupón de descuento. Ahora sí, vamos de lleno con el tema. Cada uno de los personajes que ves aquí han sido llamados en alguna ocasión Mary Sue o Gary Stu, ya que cuentan con ciertas características que tal vez nos podrían hacer pensar esto. Si te fijas, encontramos muchos tipos de personajes, desde aquellos que tienen muchísimos detractores como Rey Skywalker, hasta otros que son algunos de los personajes más queridos de la cultura pop, como James Bond, Batman o incluso John Wick. La gran variedad que hay en estos personajes puede ser un indicador de que realmente no tenemos tan en claro qué es una Mary Sue y un Gary Stu. O tal vez es un indicador de que por alguna razón no percibimos a estos dos personajes de la misma manera. Entonces creo que nos conviene comenzar diciendo cuáles son las características de estos personajes. Una Mary Sue o un Gary Stu es un tipo de personaje recurrente en las historias que suele ser competente en todos los campos, como si estuviera lleno de talentos y cualidades innatas. A menudo tienen un pasado excesivamente dramático, rasgos físicos exóticos y, sobre todo, carece de algo llamado fallas de carácter. Esta carencia de fallas de carácter es de lo que más se le critica a estos personajes, porque rompe con lo que normalmente funciona en las historias. Vamos a explicarlo usando a Toy Story como ejemplo. Toy Story sigue una estructura de historia muy clásica. Tenemos al protagonista Woody, quien tiene un objetivo, el amor y cariño de Andy, algo que no puede obtener ya que la historia le presenta varios obstáculos circunstanciales y antagonistas como Buzz Lightyear. La situación se complica todavía más ya que Woody, al principio de la cinta, es egoísta, posesivo e inseguro de merecer el amor de Andy. Estas serían sus fallas de carácter. Conforme la cinta va avanzando, vemos a Woody cambiar, superar dichas fallas y al final, gracias a esto, logra su objetivo. Este cambio y esta transformación es muy importante para la audiencia, porque nos da esta sensación de crecimiento. Si un personaje entonces carece de fallas de carácter, es probable que sintamos que la historia no tuvo un punto. Pero esto no es necesariamente cierto. O sea, las Mary Sues y los Gary Stus sí rompen con la estructura clásica de una historia, pero no todas las historias tienen que seguir esta estructura. Vamos a volver un poco más adelante a este punto. Otro punto muy criticado de estos personajes es que son considerados algo llamados self-inserts, es decir, son personajes a través de los cuales los autores proyectan una versión idealizada de sí mismos, por lo que tiene mucho sentido, entonces, que siempre estén llenos de virtudes y carezcan de fallas. De hecho, desde que el término fue creado, se hizo énfasis en este punto. Cuando el término Mary Sue fue acuñado, sus creadoras Paula Smith y Sharon Ferraro lo utilizaron en una historia cuya intención era la de parodiar todos estos fanfics llenos de personajes idealizados que ellas recibían. Este es un fragmento de este relato titulado La historia de una Trekkie. Recorcholis, caramba, Dios mío. Esto fue lo que pensó Mary Sue mientras entraba en la cubierta del Enterprise.
Aquí estoy yo, la teniente más joven de la flota. Solo tengo 15 años y medio. El capitán Kirk se le acercó. Teniente, la amo con locura. ¿Quisiera venir a la cama conmigo? Capitán, no soy esa clase de chica. Estás en lo cierto y te respeto por eso. Tome el control de la nave por un momento mientras voy por algo de café para nosotros. Mr. Spock entró en la nave y le dijo: Teniente, ¿qué es lo que está haciendo en el asiento del comandante? El capitán me dijo que lo hiciera. Tu lógica es impecable. Admiro tu mente. La historia termina con Mary Sue recibiendo el Premio Nobel de la Paz, la Orden Vulcana y muchos otros premios mientras muere rodeada de una tripulación que estaba enamoradísima de ella, de su belleza, de su inteligencia y de su gran capacidad para resolver problemas. Esta fue la primera vez que se usó el término Mary Sue. Y si te fijas, contiene varios de los elementos que hoy en día consideramos propios de estos personajes. Hay que aclarar que esto de que un personaje sea Mary Sue o Gary Stu no es una cuestión de blanco o negro. Es muy raro encontrar un personaje que cumpla con todas las características asociadas con este cliché. Más bien se trata de una escala de grises en donde hay personajes que tienen más o menos esta tendencia. Por ejemplo, muchas personas ponen a Korra como ejemplo de Mary Sue, ya que dominó 3 de los 4 elementos inmediatamente y recibe toda la atención de algunos personajes. Pero por otro lado, es odiada por naciones enteras y tiene varios fracasos en su historia. Fracasos que hacen que el personaje evolucione y se vuelva más sabio. También está el caso de Batman, quien tiene historias en donde lo vemos batallar e incluso sangrar para detener a personajes sin superpoderes, pero también tiene otro tipo de historias en donde prácticamente tiene la habilidad de enfrentarse a los personajes más poderosos de DC, desde Superman hasta Darkseid, lo cual nos dice que el mismo personaje puede ser escrito de tal manera que se acerca o se aleja de lo que un Gary Stu es. Entonces un mismo personaje puede ser interpretado de varias maneras. Pero aquí tengo una pregunta muy interesante. ¿Las Mary Sues y los Gary Stus siempre son personajes malos? Estamos acostumbrados a pensar que sí, porque la lógica nos dice que si un personaje es demasiado perfecto o carece de fallas, sus historias serán aburridas. Sin embargo, observe el ejemplo de John Wick, quien tiene varias características de un Gary Stu y, aún así, sus películas son muy disfrutables e incluso amadas por muchas personas, ya que los creativos detrás de este personaje encontraron una manera de hacerlo funcionar. El punto de John Wick es que sea así de bueno e infalible. Lo mismo pasa con otros personajes como James Bond e incluso Barbie. ¿No es que todos estos personajes carezcan por completo de fallas de carácter? Por ejemplo, podríamos decir que John Wick es impulsivo, pero sus fallas no pesan tanto como sus virtudes, ni cerca. Otro caso muy interesante es el de Superman. Vaya, ahora sí no duré ni 2 videos, pero ¿qué se le va a hacer? Quien es uno de los personajes más virtuosos de toda la cultura pop. No solo es súper fuerte y tiene un arsenal impresionante de poderes, sino que también es súper inteligente, siempre sabe qué es lo correcto y, sobre todo, siempre elige hacer lo correcto. O sea, su mayor falla de carácter debe ser algo como se preocupa demasiado por los demás. Es por eso que muchos consideran que Superman es un mal personaje. Sin embargo, hay muchas historias del Hombre de Acero que han sabido sacarle el jugo a esto, ya que, a pesar de que Superman es casi perfecto, el mundo alrededor de él no lo es, lo cual crea un contraste muy interesante entre el ideal a ser, representado por Superman, y lo que realmente se es decir, nosotros. De hecho, la premisa de uno de los cómics más aclamados de este personaje no hace a Superman más imperfecto, sino todo lo contrario, lo hace incluso más poderoso. Me refiero a All-Star Superman. Entonces, si te fijas, el hecho de ser una Mary Sue o un Gary Stu no significa necesariamente ser un mal personaje, ya que han existido historias muy buenas alrededor de ellos. Lo que sí es un hecho es que este término a menudo tiene que ver con una conversación sexista. No me veas así, ¿no? O sea, ya tenía varios videos sin hablar de esto. Hay toda una discusión alrededor de temas de género que tienen que ver con los términos Mary Sue y Gary Stu. Por ejemplo, es mucho más sencillo encontrar a un personaje con cualidades de Gary Stu que sea muy querido por el público, como Batman, John Wick o James Bond, que una Mary Sue que sea muy querida. Según Paula Smith, creadora de ambos términos, esto se debe a que nosotros como sociedad solemos estar más abiertos a la posibilidad de ver a un hombre lleno de cualidades positivas que a una mujer. Y esto hace mucho más probable que le llamemos Mary Sue a cualquier personaje femenino con cierto poder o relevancia, aun cuando no siempre es el caso, es decir, abusamos del término. Uno de estos casos podemos verlo en el personaje de Arya Stark, a quien muchos llamaron Mary Sue, a pesar de que la vimos entrenando durante varias temporadas para volverse una gran guerrera, algo muy diferente al caso de personajes como Jon Snow, a quien simplemente ya nos presentaron como alguien muy diestro con la espada. Fíjate la diferencia, a menudo se tiene que enfatizar que una mujer se fue volviendo más fuerte para que no la tachen de Mary Sue, pero con los personajes masculinos frecuentemente los presentan así y ya. Esta diferencia entre la percepción de dos personajes también podemos verla en Rey Skywalker, quien es frecuentemente odiada por ser una Mary Sue con grandes habilidades que parecen salidas de la nada, pero pocas veces vemos ese odio hacia Luke Skywalker, quien también es un Gary Stu con habilidades innatas que son producto del guión.
El Gary Stu entonces termina siendo una falsa equivalencia, ya que es mucho más común que nombremos y odiemos a las Mary Sues que a los Gary Stus. De hecho, el término Mary Sue es mucho más buscado en motores de búsqueda que los términos Gary Stu y sus variantes combinadas por mucho. Aún así, cuando alguien nos dice que nuestro personaje favorito es una Mary Sue o un Gary Stu, lo tomamos como una gran ofensa, porque, como dije, lo tomamos como sinónimo de que es un mal personaje. Pero resulta que también tienen una función. La doctora en filosofía Angie Fasecas, quien se ha dedicado a estudiar este tema de las Mary Sues, menciona que este personaje también representa una oportunidad de las chicas adolescentes para escribirse a sí mismas en narrativas de la cultura pop, como heroínas de sus propias historias, ya que, a pesar de que vivimos en un mundo en donde las mujeres son más o menos la mitad de la población, la mayoría de las historias que creamos giran alrededor de personajes masculinos. Y eso está raro, o sea, por lógica, más o menos la mitad de los relatos tendrían que centrarse en personajes femeninos, pero la realidad es que ni de cerca estamos por ahí, lo cual hace que como sociedad tengamos menos experiencia escribiendo a personajes femeninos que se sientan, pues, reales. Recientemente muchas actrices como Emily Blunt han hablado en contra de este cliché de los personajes femeninos fuertes, diciendo que es algo que le aburre. Jessica Chastain, por su parte, también habló en contra de estos personajes, ya que, según ella, son una forma de dar a entender que la mayoría de las mujeres no lo son. Se asume que todos los hombres son fuertes y eso es una distinción machista y un estereotipo aburrido. Tatiana Maslany, quien recientemente fue acusada de ser una Mary Sue en la serie She-Hulk, a pesar de que se la pasa cometiendo errores durante toda la serie, también dijo que era frustrante que estos personajes femeninos fuertes fueran reducidas simplemente a su fortaleza, ya que es quitar todos los matices y quedarse con un estereotipo en el que nadie encaja. Esta falta de experiencia a la hora de escribir a personajes femeninos que tengan grandes habilidades se nota, pero la solución es escribir a menos personajes femeninos como algunas personas piensan. Supongo que la solución es ir mejorando a través de la práctica. El término Mary Sue pasó la prueba del tiempo. Fue un término que hizo clic con nuestra sociedad, pero como vimos, es un tema mucho más complicado de lo que usualmente se piensa. De entrada, porque no todos los personajes que utilizan este tropo están condenados al fracaso, ya que sí han existido grandes historias que utilizan bien a estos personajes. Lo cual me hace recordar algo que a veces se dice en la música, que no hay notas correctas o incorrectas a la hora de componer. Más bien hay combinaciones de notas que se sugieren y otras que no. Pero hay artistas que hacen funcionar estas notas que no son recomendadas de maravilla. También hay que tomar en cuenta que la percepción de las Mary Sues y los Gary Stus es diferente, algo que tiene que ver con la manera en la que consumimos tradicionalmente nuestras historias. A final de cuentas, nombrar este tipo de clichés nos ayuda a identificarlos y, si se desea, evitarlos. Paula Smith, por su parte, parece haber llegado a aceptar que el término que ella y Sharon Ferraro crearon hace casi 50 años ahora es parte de la cultura pop, con todo lo que esto implica, ya que recientemente dijo algo muy cierto en una entrevista: no puedes controlar un término, nadie puede. Pero a pesar de esto, creo que vale la pena explicar todos estos matices que estos términos conllevan, porque el mundo, como siempre digo, es un lugar mucho más complejo de lo que regularmente pensamos. No te vayas todavía. Si te gustó este videoensayo, te dejo aquí con otros videos en donde hablo de temas como romper la quinta pared y la historia de la inclusión en Marvel. Si llegaste hasta aquí, te aseguro que te van a gustar. Eso es todo por hoy. Yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.